Buenas tardes. Se inicia la vista de causa rol 16.905-2025, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la ley 18.290. Tiene la palabra la relatora doña Francisca Eresi Gajardo. Gracias, señora presidenta. Este requerimiento ha sido presentado por Sebastián Tapia Gómez, cuestionando la norma indicada al inicio de esta audiencia en el contexto de una causa penal que se sigue en su contra en el Juzgado de Garantía de Illapel, en que se encuentra formalizado por el Ministerio Público como autor del delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones leves, en que la causa se encuentra en etapa investigativa. Este requerimiento fue admitido a trámite, declarado admisible y se ordenó la suspensión del procedimiento solo en el evento de un veredicto condenatorio el pasado 22 de septiembre y luego el 10 de junio formuló observaciones de fondo el Ministerio Público. Como conflicto constitucional, la requiriente expresa que el precepto legal impugnado no pasa con éxito el test de igualdad y que la diferencia de trato de la norma en cuestión no se funda en criterios razonables y objetivos, con lo que se infraccionan los artículos 1 y 19, número 2 de la Carta Fundamental y los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Agrega asimismo que se transgrede el principio de proporcionalidad que se contiene en el numeral tercero del artículo 19 de la Carta Política, ya que el sentenciador ve limitada su actuación con justicia, no pudiendo considerar en toda su amplitud las características del caso y del sujeto penalmente responsable. En cambio, el ente persecutor, en sus observaciones, señala que en este caso el juez no está impedido de otorgar una pena de una sustitución de una pena privativa de libertad, sino que esta solo es suspendida por un año, que las facultades de la judicatura de imponer penas sustitutivas o las reglas para interrumpirlas, modificarlas o darlas por cumplidas siguen intactas y que solo se produce una suspensión de la decisión de pena sustitutiva por un año. Hace presente el ente persecutor que el legislador está facultado para configurar políticas preventivas que busquen disuadir efectivamente la comisión de los delitos viales con resultados lesivos como son la muerte o las lesiones graves gravísimas y tiene potestades constitucionales formales y sustantivas para perseguir la erradicación de estas conductas de riesgo que implican conducir vehículos motorizados con consumo de alcohol. En consecuencia, argumenta que no se puede deducir la existencia de un derecho subjetivo a una pena alternativa si el artículo 1 de la Ley de Penas Sustitutivas establece que es una facultad del juzgador. Concluye el Ministerio Público señalando que el precepto legal cuestionado no configura una prohibición, bloqueo o impedimento de aplicación de una pena sustitutiva y que ni el juez ni las partes se ven impedidos de debatir sobre la aptitud para el caso concreto de la aplicación de una pena sustitutiva y sobre la mejor modalidad que pueda revestir. Es cuanto puedo señalar, señora presidenta. Gracias, señora relatora. A continuación, alega por la parte requerente doña Tamara Astudillo Barraza, hasta por 5 minutos. Muchas gracias a su señoría o a su excelentísimo Tribunal Constitucional. Bueno, en virtud del tiempo otorgado voy a ser lo más breve posible y me voy a dedicar a explicar las circunstancias fácticas de este caso en particular, su señoría. Debo manifestar que se procede a formalizar a mi representado por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultados de muerte y de lesiones leves, su señoría, por hecho ocurrido el 6 de febrero de este año, su señoría. Debo manifestar que este hecho se produce de la siguiente manera. Efectivamente, mi representado conducía bajo los efectos del alcohol según formalización y reformalización con un test de alcoholemia de 1.6, su señoría, y esto fue a la salida de una fiesta, su señoría. Alrededor de las 4 de la mañana él iba conduciendo con tres pasajeros, o sea, con dos pasajeros al interior del vehículo, su señoría, producto de esta conducción en estado de ebriedad y enfrentándose a una curva, este vehículo procede a volcarse, su señoría, y en atención a las circunstancias, como ya lo mencioné, se produce este accidente, produciéndose lesiones tanto en mi representado, que es el requirente, lesiones en la persona que
iba en la parte de atrás del vehículo y obviamente el copiloto quien fue quien resulta en definitiva muerto producto de este accidente, su señoría. Hay que tener en consideración, su señoría, que estas circunstancias fácticas son distintas a las que originan la modificación de la ley 18.290, su señoría. Tener en consideración que hubo en ese periodo, en el año 2014, cuando se modifica esta ley, un antecedente fáctico previo, lo cual en el fondo se le denomina a esta ley, ley Emilia, que es la que modifica la normativa. Su señoría, ¿y cuál es este antecedente fáctico y en qué consiste, su señoría? Efectivamente, en que producto de una conducción bajo el bajo el efecto del alcohol, su señoría, se produce la muerte de una lactante, un tercero inocente, quien estaba al interior de un vehículo conducido por sus padres, quienes cumplían con todas las normas del tránsito que corresponden, su señoría. Producto de esto muere esta lactante y esto es lo que motiva a su señoría la modificación de la norma y la suspensión. Su señoría, si uno compara los antecedentes fácticos que dan origen a la modificación legal, su señoría, son completamente distintos. Y estas circunstancias y estos elementos distintos son elementos que tiene que tener el juez a la vista para poder generar un mayor o menor reproche penal, su señoría. Y es por eso que se rompe en estricto rigor el principio de proporcionalidad, porque no es el mismo reproche penal el que se le hace a una persona que efectivamente muere producto de una decisión que toma conscientemente de subirse a un vehículo conducido por una persona bajo los estados, bajo el efecto del alcohol y en estado de ebriedad, su señoría, que en definitiva ser una persona inocente que transita por un lugar concurrido y que efectivamente, producto de una acción irresponsable como la haya planteada, se produce el resultado de la muerte de su señoría. Son circunstancias fácticas completamente distintas, pues en hay parte de la voluntad de la víctima en participar de esta actividad riesgosa, su señoría. Además, teniendo en consideración que como dentro del contexto fáctico, su señoría, hay demás participantes los cuales no tuvieron este resultado de muerte, su señoría. Por lo tanto, es factible pensar por parte de la defensa en que en el fondo la muerte es producida ya sea por el manejo del estado de ebriedad o ya sea por otras circunstancias que también podrían ser ajenas al resultado del manejo propiamente tal, como por ejemplo el uso de cinturón de seguridad, su señoría, porque como lo planteé dentro de la relación fáctica, el auto se vuelca y producto de este volcamiento, su señoría, se producen dos personas lesionadas, pero con lesiones leves, su señoría, tanto mi representado como otro participante. Sin embargo, la persona que termina muerta probablemente, y son elementos de la carpeta investigativa y son elementos fácticos que el tribunal en su debido momento, en la dictación de la sentencia, tiene que considerar. Es decir, si él efectivamente el simple hecho de conducir bajo el efecto del alcohol genera el resultado de muerte o hay otros elementos que pudieran intervenir, su señoría, en la producción de este resultado, que es en el fondo lo que se castiga, su señoría. Estos elementos a considerar en particular en este caso no se podrían analizar en virtud Abogada, de concluyó su tiempo, tiene un minuto para cerrar. su señoría, en definitiva, ya explicando las circunstancias fácticas, voy a solicitar y voy a reiterar la petición principal la cual es que no se aplique la normativa contemplada en el artículo 196, inciso tercero de la ley 18.290, su señoría, en atención a circunstancias particulares, en un caso en particular. Por este motivo, su señoría, mi representado actualmente se encuentra en prisión preventiva solamente por la aplicación de este artículo y solicito, su señoría, la inaplicabilidad del mismo para este caso en particular y así proceder conforme a derecho y hacer las solicitudes pertinentes donde correspondan, su señoría. Gracias, abogada. A continuación, alega por el Ministerio Público don Pablo Campos Muñoz, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señoría. Con su venia alego por el Ministerio Público para que se rechace este requerimiento, respecto al cual la verdad que no advertimos, hay elementos que lo hagan distinto a otros tantos casos parecidos que ha conocido este excelentísimo tribunal. Y es lo que también se ha reclamado una supuesta infracción
tanto a la igualdad ante la ley, al debido proceso y al principio de proporcionalidad con la aplicación del precepto que aquí se cuestiona. Y respecto a lo cual hago presente que este excelentísimo tribunal, en esos tantos casos que ha conocido, y cito solamente algunos de los últimos, 16.823 del pasado 6 de noviembre, 16.558 y 16.515, ha declarado que esta regla no infringe en su aplicación la igualdad ante la ley, en tanto todos los condenados por el mismo delito están sujetos a la misma limitación en cuanto a las penas sustitutivas. También ha señalado, haciéndose cargo de este reclamo de igualdad ante la ley, que el trato diferenciado con personas condenadas por otro tipo de delitos no se sustenta en consideraciones puramente personales, sino que en situaciones fácticas totalmente distintas. Y ha señalado también que la igualdad supone comparación con casos equivalentes. Resulta que en este requerimiento ni siquiera se detalla algún caso equivalente o ningún caso. No. Solamente se plantea el reclamo genérico de esta falta de igualdad con otros casos parecidos. Se ha declarado también en estos autos que acabo de mencionar que esto forma parte de una política criminal del legislador que es válida en la medida que se hace cargo de una reacción punitiva frente a hechos que son de gran connotación, pero también de grave afectación. En los autos 16.350 se ha señalado y se tuvo en consideración el alarmante número de casos de conductores ebrios, generando gravísimas consecuencias con su accionar ilícito. Y es lo que ha ocurrido en este caso, donde ya se ha señalado que por desempeñarse bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su vehículo y falleció uno de sus acompañantes y el otro resultó lesionado. Pero con ese actuar no solamente se puso en riesgo a esas personas que lo acompañaban y que en concepto de la parte requerente, en concepto de su defensa, se habrían expuesto al subirse al vehículo con este conductor, sino que se puso en riesgo a cualquier peatón, a cualquier automovilista que se cruzara en su camino mientras se desempeñaba bajo los efectos del alcohol. Y en ese escenario que acabo de escribir, estimamos que no son procedentes los reclamos que plantea Foja 11, cuando se dice que los fines que tuvo el legislador para introducir esta modificación en la ley de tránsito son arbitrarios, son caprichosos y son despóticos. Así lo dice el requerimiento. En cuanto a la proporcionalidad, hacemos ver que no se vulnera el principio de proporcionalidad, solamente aquí se está limitando el efecto de una pena sustitutiva respecto de una pena corporal legítima que está establecida y asignada al delito de manejo en estado de ebriedad, pena corporal que no ha sido cuestionada en este requerimiento. Y por lo demás, el legislador, y así lo ha señalado este excelentísimo tribunal, es libre para limitar por razones de política criminal el efecto de las penas sustitutivas. En los autos 16.558 se señaló que la sustitución de la pena privativa de libertad asignada al tipo es una excepción de resorte meramente legislativo. Finalmente, hago presente que esta norma tampoco en su aplicación infringe el debido proceso en cuanto a que limite en forma inconstitucional la facultad que tienen los jueces de determinar las penas. Solamente fija un límite a las penas sustitutivas de una pena corporal que ya ha señalado legítimamente establecida por el legislador. Esta norma no impide a los jueces conceder una pena sustitutiva y solamente produce efecto de su cumplimiento, y tal como lo dijo este excelentísimo tribunal en los autos 16.558, no surte efectos respecto de la imposición de estas penas. Y, por tanto, en mérito de todo lo que he señalado, solicito se rechace este requerimiento. Gracias, abogado. Consulta a las señoras ministras y señores ministros si tienen preguntas que hacer a los señores abogados. No habiendo preguntas, se da por terminada la vista de la causa.